Muy bien, buenos días muchachos. Bienvenidos al curso de Introducción a la Ingeniería. Eh, Hoy vamos a estar haciendo un pequeño reforzamiento en estos 40 minutos eh, relacionado a el Sistema Internacional de Unidades. Esto en congruencia con la unidad de la comunicación en la ingeniería. Sí, el Sistema Internacional de Unidades. El estudio del Sistema Internacional de Unidades es muy importante porque les va a permitir poder comunicarse de manera adecuada en su ámbito profesional. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, en resumen, en esta diapositiva, la importancia de poder escribir adecuadamente las unidades de medida que se utilizan y la expresión correcta de las magnitudes que han cambiado en los últimos años. Los que han tenido la oportunidad de conectarse a la plataforma de la universidad, pues pueden... Muy buenos días muchachos, bienvenidos al curso de Introducción a la Ingeniería. Pues eh, todos sabemos, ¿verdad?, que en la plataforma algunos de ustedes, pues lo que han revisado, han podido visualizar el contenido relacionado al Sistema Internacional de Unidades. Y esto es importante porque les va a permitir poder estar involucrados directamente con una de las experticias que abarca de forma transversal a cualquier ingeniero. Y esto es la expresión correcta de las magnitudes y las unidades de medida. Para podernos dar a entender, por ejemplo, el tamaño de un motor, para saber el peso de un motor, para saber, por ejemplo, la presión a la que va a ser sometido un fluido que va a pasar por un sistema industrial, para saber, por ejemplo, la carga máxima que va a poder resistir un neumático desde su fabricación y con ello definir sus posibles usos. Entonces, toda esta información debe estar empleada utilizando el Sistema Internacional de Unidades porque recordemos que el lenguaje de ingeniería es universal y es internacional. Entonces, a medida de que nosotros utilicemos adecuadamente estas unidades de medida, es de esa forma en que otras personas de otros países y de otros idiomas siempre van a poder entender lo medular de nuestros informes porque van a estar correctamente descritos. Ok, entonces, como les decía, por ejemplo, en el caso de la magnitud, este concepto es esencial que viene a estar definido como todo aquello que puede ser medido. Y la medida de magnitud viene dada por la cantidad y la unidad. Por ejemplo, si nosotros escribimos 150 kilómetros como está aquí, entonces, si ustedes observan, pues está en la K en mayúscula y la M en minúscula. Eso tiene también un significado que es un prefijo de ingeniería. Más adelante vamos a ver todos estos detalles. Pero en ingeniería, muchachos, y en esto del sistema internacional, lo que quiero que se lleven es que hay que tener mucho cuidado al momento que escribimos unidades y cantidades de ahora en adelante. Por ejemplo, hay algunos profesionales incluso que para escribir metros escriben MT. Y eso lo pueden ver incluso hasta en rótulos de carretera, hasta dentro de los sistemas de plantas industriales. Y eso permite o favorece a la desinformación. Imagínense, por ejemplo, una M minúscula representa en realidad en el sistema internacional un metro. Y la M mayúscula significa un mega, es decir, que hay que multiplicar esa unidad por 1.000.000. Entonces las diferencias entre escribir con mayúscula, con minúscula o agregar términos que realmente no aplican, entonces eso vuelve difícil el proceso de comunicación escrita en la ingeniería. Imaginémonos que aquí en esta cantidad de unidades, donde está este 150 kilómetros, aparece KMS, que es un error típico
que emplean incluso profesionales en la práctica. Entonces, realmente ahí estamos aportando a la desinformación, a la mala comunicación, al utilizar las unidades que no están descritas en las normas. Muy bien, entonces dentro del estudio de este sistema internacional hay toda una rama y hay toda una experticia que se denomina la metrología, que es una ciencia que estudia las medidas. En uno de los ministerios del Estado de Nicaragua, en el MIFIC, ahí está un laboratorio que se llama el NANAMED, que es el Laboratorio Nacional de Mediciones y PES. Estos institutos y estos ministerios se han esforzado en estandarizar a Nicaragua en el uso de las unidades de medida del sistema internacional. Que dicho sea de paso, pues la palabra metrología significa metro, medida y logos, tratado. Tiene un origen griego. ¿Desde cuándo existe el estudio de la metrología? Bueno, prácticamente desde la misma existencia del ser humano. Ahí aparecen dos citas bíblicas donde aparecen, por ejemplo, algunas primeras nociones del cálculo de mediciones de magnitudes. Entonces, nuestros antepasados medían el tiempo, por ejemplo, con el sol y la luna. Entonces, por ejemplo, así medían el día de noche. Entonces, eso les permitía entender, por ejemplo, cuándo era tarde, cuándo era temprano. Y de esta forma se podían programar el tiempo de trabajo. Otros patrones de medida y unidades de medición son a mano. Por ejemplo, todavía existe en el sistema inglés el término pulgada, que es una medida del dedo. Está también la medida de los brazos. Está la medida de los pies, que son más o menos 12 pulgadas. Y está la medida también de la vara española, entre otras, que se utilizaban para establecer mediciones anteriormente. Nuestro uso común pues hace referencia a la medición que existe, digamos, al momento de hacer nociones, sin hacer uso directo del sistema internacional. Por ejemplo, entre diferenciar lo que está cerca o lo que está lejos, cuando vamos rápido, cuando vamos lento, para expresar pesado, liviano, silencioso, ruidoso, o para un ambiente en general caliente o frío, pues ya estamos haciendo un uso común de las medidas. Solo que nosotros en ingeniería siempre todos lo hacemos más detallado. Entonces, por ejemplo, para expresar qué tan cerca o qué tan lejos está un sitio, pues podemos expresarlo en medidas de longitud, que pueden ser en kilómetros, pueden ser en millas, pueden ser en yardas, pueden ser en metros, pueden ser en centímetros, etcétera. Qué tan lento o qué tan rápido. Entonces aquí lo utilizamos en una medida derivada de la medida de longitud, que es, por ejemplo, en velocidad, que está expresada en metros sobre segundo. Puede ser también que se lo encuentren en el transcurso de estos 5 años que les esperan o durante el ejercicio profesional en pies por segundo o en pulgadas por segundo o centímetros por segundo. Siempre haciendo la relación de que la velocidad es una unidad de longitud por unidad de tiempo. En el caso de si es pesado o liviano, nosotros a nivel de detalle, pues adicionamos el análisis agregando que, por ejemplo, podríamos agregar eh, una unidad de magnitud de peso, pueden ser kilogramos, por ejemplo. Y en el caso de silencio o ruido, también hay una unidad de medida que se utiliza en los decibelios para saber si está dentro de un ruido, o dentro de un nivel sonoro normal. Pues existe una normativa en Nicaragua, la ley 618, donde nos dice que debemos de tener un nivel equivalente, por ejemplo, de 85 decibelios. Por abajo de ahí está bien, y si supera, tenés que tomar las medidas o disminuir el tiempo de exposición a las personas para que esto no vaya a causar problemas ocupacionales. Eso lo van a aprender ustedes también a mayor detalle cuando estén en cuarto año en la asignatura de seguridad e higiene industrial. En relación al frío o caliente, pues también hay una unidad de temperatura que les puede medir, por ejemplo, cuándo es frío y cuándo es caliente con respecto al ambiente. Muchas veces ustedes van a encontrarse algunos ejercicios de aplicación donde encuentren, digamos, el estudio de una temperatura a temperatura ambiente, por ejemplo, que una referencia. La temperatura ambiente es a 20